Ya, perfecto. Creo que estamos la mayoría. A ver, sí, llevamos 64. De hecho, igual ya queda la clase grabada para todos. Bien, entonces comenzamos. El tema que tenemos hoy es súper interesante porque es una de las ramas que tenemos dentro de la patología clínica. Ya hemos recorrido a lo largo del ciclo el área de bioquímica, el área de inmunología, el área de hematología, eh, microbiología, lo han visto pero en otro curso especial, y el quinto pilar de la especialidad es banco de sangre, ¿no? Por ahí que hemos visto un poquito de biología molecular, genética, y bueno, banco de sangre es un área muy simpática, donde hay mucha interacción con el paciente, es una de las, vendría a ser como una subespecialidad dentro de patología clínica, donde existe, pues, en las otras áreas estamos un poquito detrás, participando en el diagnóstico, nada más. Sin embargo, en banco de sangre vamos a participar en el tratamiento también. Y esto es básicamente en base al principio y las diferentes actividades que se desarrollan en el laboratorio de inmunohematología, que nos permite realizar estudios serológicos, genéticos, bioquímicos y moleculares, integrándolos como un todo, donde vamos a evaluar los antígenos que van a estar asociados a las diferentes estructuras de la membrana de las células de la sangre. Y entonces vamos a evaluar sus propiedades y qué potenciales reacciones van a poder presentarse de estos componentes de la sangre. Felizmente, pues mucho se ha desarrollado en la medicina transfusional y es lo que se busca ahora es tener una transfusión segura. También se busca realizar el estudio de la patogénesis, el diagnóstico, prevención y el manejo correcto en el caso de inmunizaciones asociadas a hemoterapia. Puede haber también algunas incidencias en embarazo y en trasplante de órganos. Realmente tuve la experiencia de trabajar en el banco de sangre del Hospital de Niños de San Borja, y el contacto que tenemos con la unidad de trasplante hematopoyético era de todos los días, ¿no? Desde el propio procedimiento de realizar un trasplante hematopoyético hasta el soporte con hemocomponentes que eran de requerimientos diarios para estos pacientes. Para esto tenemos que tener en cuenta pues, que existen dos componentes muy importantes. Tenemos los anticuerpos y los antígenos. Dentro de los anticuerpos, los IgG y los IgM son los que mayor importancia van a tener en las reacciones transfusionales. Estos anticuerpos pues, son producidos por la exposición a antígenos extraños, y estos los vamos a denominar aloanticuerpos, y aquellos que son producidos contra antígenos propios, pues los vamos a denominar autoanticuerpos. En el caso de los antígenos, pues la definición per se es que es la sustancia capaz de inducir una respuesta o una reacción inmune específica caracterizada por estimular la producción de antígenos. Es como que el desencadenante. Para que se den estas reacciones antígeno-anticuerpo de manera efectiva, tenemos que tomar en consideración la cantidad o proporción de antígeno y de anticuerpo que va a encontrarse presente en el paciente, la temperatura de reacción y la composición del medio, incluso el pH y algunos otros componentes. Una de las ventajas que justamente se encontró y que permitió mucho el desarrollo de medicina transfusional fue que estas reacciones antígeno-anticuerpo se van a poder evidenciar tanto in vivo como in vitro. Es decir, las vamos a poder evaluar desde el laboratorio. Y básicamente se van a manifestar en reacciones de aglutinación y de hemólisis. En cuanto a reacciones de aglutinación, pues básicamente es bajo el principio de que un anticuerpo puede incluso unirse a dos antígenos. O sea, tiene dos componentes, y asimismo cada antígeno puede unirse a varios anticuerpos. Es decir, se forma toda una red, un entramado de estos inmunocomplejos que incluso en la visualización pueden permitir evidenciar de que se forman grumos o agregados. Y esto se va a reconocer como el fenómeno de aglutinación. En estas reacciones, pues el determinante antigénico debe estar
sobre la superficie de una partícula o de la célula, obviamente para que pueda haber esta reacción. Podemos tener reacciones de aglutinación directa, justamente cuando el antígeno o el anticuerpo forman parte natural de la partícula, que es de mayor tamaño. Por ejemplo, es lo que sucede en un eritrocito cuando tenemos expuestos en la membrana los antígenos, o del mismo modo como sucede en las bacterias, que tenemos también antígenos expresados, sobre los cuales nosotros vamos a poder permitir y trabajar con anticuerpos para tener esta reacción de aglutinación. En el caso de reacciones de aglutinación indirecta, acá más bien vamos a trabajar con partículas inertes, generalmente se utiliza partículas de látex, que van a estar recubiertas con antígenos y que van a permitir simular la investigación de anticuerpos presentes en los pacientes. También podemos tener reacciones de hemólisis, y ya sabemos pues que la hemólisis es el fenómeno donde se van a destruir, se van a desintegrar los eritrocitos. Y justamente en algunas situaciones donde hay aumento de la destrucción de los eritrocitos puede darse a nivel intravascular o extravascular, que generalmente es el caso de las reacciones transfusionales, y también el caso de la eritroblastosis fetal. En el caso de las reacciones hemolíticas transfusionales, estas van a ser causadas principalmente pues por esta unión, esta reacción que va a darse entre los anticuerpos que va a tener el paciente contra las células que está recibiendo en la transfusión. Esto va a ocasionar que el hematíe recibido se destruya y podemos tener una serie de eventos que pueden incluso llegar hasta la muerte de nuestro paciente. Entonces, si no calculamos bien, y eso es uno de los riesgos en banco de sangre, al ser parte del tratamiento en el paciente es mucha responsabilidad de poderle dar el hemocomponente idóneo, justamente porque queremos evitar ese tipo de reacciones fatales. Para eso nos vamos a valer del conocimiento y la identificación de los grupos sanguíneos a partir de los diferentes antígenos presentes en los hematíes, que a su vez sabemos que se organizan en diferentes sistemas. Los más conocidos, el sistema ABO, otro sistema, el sistema RH. Sin embargo, a la fecha se conocen más de 33 sistemas de grupos sanguíneos y pues muchos de ellos van a tener un rol importante en medicina transfusional, justamente los que ya he mencionado, el ABO y el RH. El RH es sumamente antigénico. Sin embargo, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, yo puedo ser un paciente B positivo, BRH positivo, pero al mismo tiempo puedo, en la característica de los otros sistemas, puedo ser del sistema MNS, puedo ser MN positivo, del sistema KEL, puedo ser KEL positivo, del sistema Lewis, puedo ser Lewis B positivo, y así sucesivamente. Acá algunos ejemplos de unos 10 primeros, recuerden que son hasta 33, incluso creo que ha habido alguna revisión ahora última, donde se han encontrado algunos más. Tenemos, por ejemplo, que el sistema KEL es el que va a estar asociado con las complicaciones asociadas a eritroblastosis fetal, enfermedad hemolítica de recién nacido. En el caso del sistema DAFI tenemos una particularidad, y es que se ha encontrado que aquellos pacientes que crecen de este antígeno en sus hematíes, pues aparentemente son inmunes a la infección por plasmodium. Este otro sistema, el sistema Diego, se encuentra principalmente en asiáticos orientales y americanos nativos. En cuanto al sistema ABO, tenemos que justamente la variedad o el tipo de proteína que vamos a encontrar en la membrana del glóbulo rojo va a permitir que dividamos a los eritrocitos en 4 subgrupos. Para esto incluso podemos tener algunos subtipos, como el A1, el A2, el A1B, cada uno, por ejemplo el A2B es súper raro, pero que básicamente pues van a estar identificados por la presencia de los antígenos en la membrana del hematíe, ya sea por la presencia de esta glicoproteína A, por la presencia de la glicoproteína B,
En el caso de la B, coexisten ambas, y en el caso del O, lo característico es que no hay ningún antígeno expresado en la membrana del hematíe. Debemos recordar que la herencia de grupos sanguíneos en el sistema ABO es básicamente por el fenómeno de segregación. Es decir, que dos alelos de un mismo gen nunca van a pasar al mismo gameto, es decir, van a pasar a diferentes gametos, es decir, vamos a recibir siempre un alelo de cada progenitor. Y así se va dando las diferentes combinaciones. Recordar que tanto A como B van a ser dominantes y van a ser los que se expresen cuando van acompañados del alelo O. En cuanto a la frecuencia en población, ¿cuáles son los grupos que se encuentran y que son más prevalentes? Pues tenemos a la cabeza, el grupo O, y en este caso, por ejemplo, si lo separamos en RH positivo y negativo, vemos que el grupo O positivo se lleva a la delantera. En segundo lugar tenemos el grupo A positivo. En tercer lugar, el B positivo, luego el AB positivo, y obviamente todos los que son RH negativo, pues en un porcentaje mucho menor. ¿Cómo es que se va a realizar la determinación de los grupos del sistema ABO en el laboratorio? Y bueno, no exclusivamente en el laboratorio, se utiliza, esta metodología es muy sencilla de realizar, se utiliza en campañas, y es el principio de buscar un antisuero, utilizar una solución que tenga anticuerpos contra los antígenos que tiene el hematíe que voy a investigar y que quiero identificar qué grupo sanguíneo tiene. Entonces, súper sencillo. Si es que, por ejemplo, yo no sé qué grupo sanguíneo es este paciente, voy a colocar la muestra de sangre y voy a utilizar el suero anti-A, que incluso comercialmente ya viene identificado con una coloración celeste, en el caso del anti-A, en el caso del anti-B un amarillito, y en el caso del anti-RH o el anti-D transparente. Entonces, usualmente se colocan unas plaquitas con 3 pocillos para el A, para el B y para el RH. Entonces coloco un poco de muestra en cada una y le voy a colocar el antisuero. ¿Qué quiere decir? Que se aglutina, es decir, voy a ver este fenómeno de forma de grumitos con el suero anti-A, es porque el hematíe tiene antígenos A. Si es que aglutina con el B, es porque pues tiene antígenos B. Si aglutina con ambos, tiene de los dos, entonces sería un AB. Y si no aglutina con ninguno, pues es un O, que como ya mencionamos, carece de antígenos en la membrana. Luego tenemos la metodología indirecta, que usualmente se utiliza como para reconfirmar el grupo inicialmente identificado. Para eso vamos a tomar algunos grupos sanguíneos, vamos a trabajar con hematíes que ya sabemos de qué grupo son, es decir, hematíes, vamos a trabajar con hematíes del grupo A y hematíes del grupo B, y los vamos a poner en contacto con el plasma o suero del paciente, que se entiende pues que tiene las aglutininas o anticuerpos que van a reaccionar con estas células. Muy bien, entonces, si es que coloco contra el suero del paciente y aglutina con A, quiere decir que tiene en correspondencia el grupo contrario, es decir, que tiene el grupo B. ¿Por qué? Porque recordamos que el que tiene grupo B, ¿dónde está mi celular? El que tiene grupo B expresado en la membrana, tiene en el suero anticuerpos contra el A. Es súper importante que en el caso de... ¿Dónde está? Este grafiquito que lo pasé, creo que un poco rápido. Acá. Cuando tenemos antígenos en la membrana de tipo A, vamos a tener anticuerpos contra el B. Y en el caso del grupo B, vamos a tener anticuerpos contra
el A. En el caso de la B, no voy a tener anticuerpos. Y en el caso del O, pues voy a tener anticuerpos contra el A y contra el B. Entonces, esto le da la característica de receptor universal y esta de donante universal. En cuanto al sistema RH, tenemos que es bastante complejo, es bastante polimórfico. Vemos que incluso atraviesa, si esta es la membrana, atraviesa la membrana hasta en 12 oportunidades, exponiendo diferentes antígenos. Y eso también justamente lo hace mayor, que tiene una mayor característica antigena. Y la identificación va a ser súper sencilla, es tiene o no tiene la presencia del antígeno. Está compuesto por más de 49 antígenos, que podemos definirlos incluso por métodos serológicos, porque son algo tediosos. Y los más importantes vamos a tener estos que se acompañan en pares, el D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E minúscula. Recordemos pues que el antígeno de tipo D es muy predominante en la población y es el más antigénico de todo este grupo. En un estudio de frecuencias de acuerdo a donantes, por ejemplo en el caso de RH positivo, se encontró que la frecuencia más prevalente correspondió al C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, minúscula, que son pues RH positivo, ¿no? Y estos uno pensaría pues que debería ser similar también en el grupo de los RH negativos, sin embargo no, fue ligeramente diferente, no ligeramente, sustancialmente diferente. El grupo que predominó en un 100% fue el C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. En los anticuerpos RH tenemos que recordar que la mayoría son de tipo IgG. Algunos sueros pueden tener IgM o IgA, pero generalmente esto les da una característica menos antigénica. Como resultado de las reacciones transfusionales, donde se van a involucrar los anticuerpos anti-RH, una característica clara es que la hemólisis va a ser de tipo extravascular principalmente, más que intravascular. Y la causa de la producción de anticuerpos, porque naturalmente un paciente no va a producir anticuerpos contra el RH. Esto se va a deber a causa de la inmunización de glóbulos rojos. Y esto es un fenómeno característico en el embarazo, en el parto o por transfusiones que pueden haberse dado sin mayor exploración de los diferentes o del fenotipo RH extendido, ¿no? Y usualmente esta inmunización, estos anticuerpos generados, pues pueden permanecer incluso durante muchos años. Es así que se va a dar el fenómeno de incompatibilidad RH. Tenemos que va a haber una primera inmunización de una persona de negativo, en este caso tendríamos a la gestante, que es RH negativo, y que hay una transfusión materno-fetal de un bebé que es RH positivo. Entonces esto va a condicionar que aparezcan anticuerpos contra el RH. Esto en una primera gestación, como eso es un desarrollo tardío a las 20 semanas, en una primera gestación pues no va a ocasionar generalmente mayor problema. Sin embargo, ya se está creando esta sensibilización en la madre y es en el segundo embarazo donde solo una pequeña cantidad de hematíes, los hematíes RH positivos, porque nuevamente tenemos un feto RH positivo, va a generar una respuesta que puede incluso ser muy rápida y muy grave para el pronóstico y viabilidad del feto. Puede haber un grado de hemólisis,
Ahora vamos a ver las diferentes manifestaciones con las que llega el pacientito con incompatibilidad materno-fetal. Vemos que puede ser a partir del sistema ABO, donde van a participar los anticuerpos anti-B. Por ejemplo, mi mamá es A, entonces en su suero tiene anti-B. Si yo soy B, yo desarrollé al nacer una incompatibilidad materno-fetal. Es natural, son naturales porque es nuestro sistema y generalmente esta enfermedad de incompatibilidad materno-fetal o enfermedad hemolítica de recién nacido es de leve a moderada intensidad. ¿Qué es lo que sucede? Y el escenario cambia en el caso de estar hablando del sistema RH. Al ser más inmunogénicos, vemos acá que participa pues el RH positivo, el D, y tenemos estos dos que forman parte del fenotipo extendido de RH, que también deben formar parte de la investigación en una madre donde tenemos el antecedente pues que es RH negativo. ¿Por qué? Porque este sistema es muy inmune y puede condicionar estos cuadros potencialmente fatales que ocasionan incluso el óbito del feto, ¿no? Tenemos que participar y debemos investigar también la presencia de este sistema, el sistema KEL. Cuando hay anticuerpos anti-KEL, pueden haber también algunos hallazgos de hemólisis. ¿Qué es lo que le va a pasar al pacientito? Pues básicamente, como tenemos los anticuerpos que van a identificar a este MATIE que tiene el antígeno que está buscando, va a haber una destrucción eritrocitaria, que va a condicionar que el paciente curse con anemia. En correspondencia, va a haber una eritropoiesis aumentada, entonces voy a encontrar eritroblastos, blastos de serie roja, incluso en la evaluación de sangre periférica, si es que llegamos al parto. Se va a activar todo el sistema hemocaterético con una hepatoesplenomegalia, puede haber interrupción de la circulación portal y obviamente alteración de la síntesis de albúmina. ¿Qué ocasiona la alteración de síntesis de albúmina? Pues defecto, disminución de la presión coloidosmótica, que va a condicionar que el pacientito curse con hidros fetales. Vemos que llega así completamente edematizado. Esta anemia, a su vez, va a condicionar trastornos dinámicos que pueden asociarse a una insuficiencia cardíaca o la propia hipoxia tisular, que se va a agravar mucho más y que va a sumar al cuadro de hidros fetales. Al momento de haber la destrucción eritrocitaria, pues sabemos que al romperse el hematie vamos a liberar bilirrubina. Este aumento de bilirrubina puede condicionar una ictericia tan severa denominada kernicterus, que incluso puede llegar a tener afectación a nivel del sistema nervioso central, condicionando hipoxia, se agrava con la hipoalbuminemia y una mayor acidosis. Entonces vemos que el panorama en este pacientito pues no es muy alentador. Para eso es muy importante que realicemos de manera correcta y sin que se nos escape ninguna gestante el control prenatal. Básicamente buscando identificar qué sistema ABO tiene la madre, identificando qué sistema ABO tiene el padre. Deberíamos cursar un fenotipo RH extendido, no solamente quedarnos en la variante si es que es D positivo, RH positivo negativo, sino estos otros subgrupos y también la determinación del antígeno KEL, que ya como hemos visto también participa se asocia a algunos casos de enfermedad hemolítica de recién nacido. Entonces, en una gestante, si ya tengo identificada a mi gestante, RH negativo, voy a dosarle, voy a medir cómo está esta producción de anticuerpos contra RH en la semana 16 a 18. Si es que todo está bien y es negativo, ok, sigo revisando y evaluando en la semana 28 a la 32. Si es positivo, sigo repitiendo, en el caso de la 16 y 18, si ya me salió positivo, repito incluso con mayor frecuencia en la 20 a la 22 y luego cada 15 días. ¿Qué es lo que debo ir viendo? Si es que aumentan los títulos de estos anticuerpos. Para eso deberíamos complementar con estudios del líquido amniótico, una genotipificación del RH fetal para confirmar si es que esto es simplemente por asociación del RH o por alguno de estos otros antígenos. Estudios de ultrasonido para evaluar si es que ya hay alguna evidencia de hidrops,
de algún trastorno de hepatomegalia, que me pueda estar indicando que efectivamente ya está habiendo esta suerte de hemólisis. Y también se podría tomar incluso muestra de sangre fetal. Ya si es que logramos un feto a término, ya en el control posterior en el recién nacido, debemos identificar, importante su grupo ABO, podemos realizar un CUMS directo buscando la presencia de estos anticuerpos contra sus eritrocitos y determinamos si es que cursa con anemia, con su hemoglobina hematocrito, los valores de bilirrubina, que se supone deberían estar a predominio indirecto, la presencia de reticulocitos, acá tenemos un reticulocito, tenemos los valores de albúmina y el estudio de lámina periférica. En cuanto al test de CUMS, denominada también la prueba de antiglobulina, esta va a detectar los anticuerpos de tipo IgG o las fracciones de complemento que van a estar pegados a la superficie del glóbulo rojo. Y tenemos dos técnicas. ¿Dónde está? El test de CUMS directo y el test de CUMS indirecto. El test directo básicamente me va a buscar los anticuerpos ya adheridos, es decir, ya en plena reacción. Y los indirectos más bien me va a buscar la presencia de anticuerpos existentes, es decir, que puede haber riesgo en el suero o plasma del paciente, que vamos a incubarlos o enfrentarlos a grupos, a glóbulos rojos específicos. Entonces, mencionábamos, el test de CUMS directo, como ya me va a permitir, o sea, me va a ayudar en el estudio de reacciones ya evidentes de una anemia hemolítica o de una enfermedad hemolítica de recién nacido, puede también investigación de algunas reacciones transfusionales dudosas, y básicamente también en estas complicaciones hemolíticas asociadas a enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que voy a tener? Si es que mi paciente ha cursado con anemia hemolítica, pues tengo que ya se enfrentaron, ya se unió el anticuerpo al antígeno en la membrana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfrentarlos contra un anticuerpo, que es el reactivo de CUMS, y se va a formar este entramado que pues me va a indicar que efectivamente existe esta reacción mediada por la presencia de anticuerpos. Y luego tenemos el test de CUMS indirecto, que este es el que vamos a utilizar en banco de sangre principalmente para para identificar que el suero de los donantes, enfrentados con los anticuerpos de los pacientes, pues podrían generar una reacción y básicamente determinar si existe compatibilidad o no compatibilidad, que es una de las pruebas importantes a realizar previas a la transfusión. Podemos incluso identificarlos y titularlos de acuerdo a sus características. Entonces vamos a tomar, se supone que voy a investigar de que el paciente tenga anticuerpos, voy a agregarle los hematíes que voy a transfundir. Si es que se da esta reacción, vamos a ver que se van a unir los anticuerpos con los antígenos. Le voy a colocar la solución de CUMS, el reactivo de CUMS, y esto va a viabilizar la reacción de aglutinación, que incluso puede ser visualmente evaluada. Entonces, ¿qué pruebas pretransfusionales son las que voy a realizar? Básicamente vamos a definir la compatibilidad en una transfusión como la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos del donante y el receptor. Una definición importante es que realizar estas pruebas de compatibilidad no necesariamente me van a garantizar que existe una identidad 100% entre ambos. Solamente me va a indicar que en este momento el paciente, por ejemplo, no va a presentar disminución en el rendimiento transfusional por causa inmune. Es decir, de repente el paciente en este momento no tiene anticuerpos que podrían reaccionar contra el hematíe que lo va a transfundir y va a estar bien. Pero si este paciente en el tiempo se sensibiliza, genera autoanticuerpos, podría ser que ese mismo grupo o esa misma unidad, si no lo hubiera usado, en el futuro ya no sea compatible.
Generalmente es la destrucción de células transfundidas por los anticuerpos del paciente lo que va a causar mayor cantidad de problemas, generalmente los más severos. En algunas ocasiones puede suceder al revés. Es decir, los anticuerpos que pueden estar presentes en el hemocomponente que voy a transfundir podrían ser los que generen problemas. Y esto sucede, pues básicamente, cuando transfundimos pues, plasma fresco congelado, cuando transfundimos plaquetas, donde son pues básicamente incompatibles ABO entre el receptor y el donante. Claro, por ejemplo, tenemos plaquetas que son de grupo B y tenemos un paciente que es de grupo A. Pero acá tengo, en las plaquetas del grupo B van a estar nadando junto con anticuerpos contra A. Entonces, si voy a pasar todo esto a mi paciente, obviamente va a haber una fracción de Matías A que podrían verse afectados por estos anticuerpos que van a venir acompañando a las plaquetas tipo B. Entonces lo que se pide, por ejemplo, es disminuir los volúmenes, por ahí optimizar, no utilizando necesariamente pool de plaquetas, sino de repente plaquetas por aféresis, etc. Entonces, ¿qué determinaciones van a ser muy necesarias en todo paciente a transfundir? Pues todo paciente debe pasar por la evaluación de identificación de grupos sanguíneos ABO y RH, idealmente también de anticuerpos irregulares, definiendo como los otros grupos que hemos mencionado, el grupo KEL, el grupo DAFI, el grupo Diego, el MMS. Y la muestra, pues obviamente debe estar correctamente identificada y debe estar acompañada por una petición, una solicitud transfusional que me va a indicar y me tiene que dar información a mí a banco de sangre sobre antecedentes transfusionales, de repente su primera transfusión, es un paciente politransfundido, si es que es una paciente que ha tenido gestaciones previas, si es que es un post-trasplantado, qué tipo de hemocomponentes soliciten. Súper importante, algunas veces han llegado solicitudes de banco de sangre y dices, ya, pero ¿qué está pidiendo? O sea, ni siquiera ponen qué cosa porque piensan que nosotros adivinamos. El diagnóstico que tiene el paciente y el grado de urgencia de la transfusión. Esto es como cualquier receta. O sea, viene sellada por el médico tratante quien está indicando el hemocomponente y muchas veces pues los médicos tratantes requieren una asesoría permanente. Por ejemplo, en el caso de pediatría, mucho se juega con los volúmenes, hay dosis por kilos de peso. El grado de urgencia de la transfusión no necesariamente es que me llega la solicitud a las 3 de la tarde y a las 3:05 les estoy dando su hemocomponente, no, porque hay que hacer una serie de pruebas que luego vamos a ver y cada una pues de estas toma su tiempo. Debemos realizar la determinación del grupo sanguíneo existen, pues ya habíamos mencionado los antisueros que son súper comunes, súper sencillos, de una lectura muy práctica. Por ejemplo, tenemos acá las 3 columnas, ¿no? La columna del A, la columna del B y la columna del RH. Entonces, si aglutina es porque es A. Y si aglutina es porque es positivo. No aglutina acá es porque es un B positivo. Aglutina en ambos, porque tiene ambos antígenos expresados en la membrana, entonces es un AB. Y en este caso, no aglutina, es un O, no aglutina negativo. Entonces, la parte, o sea, si bien esta metodología de aglutinación es súper sencilla, sin embargo, ya en los bancos de sangre de mayor complejidad, se trabaja con otra metodología que es con partículas de gel, que están citadas en un pocillito, que es de tamaño bastante pequeñito, donde vamos a enfrentar de la misma forma los eritrocitos que voy a transfundir, o los eritrocitos que estoy investigando para identificar qué grupos sanguíneos son, y les voy a colocar el mismo antisuero, es decir, los anticuerpos, que van a reaccionar contra estos eritrocitos. Y se va a formar esta misma aglutinación, pero en una menor proporción
que incluso visualmente la podemos escanear, se puede agrandar y nos puede quedar esta matriz de plástico de recuerdo para constatación o confirmación o evaluación si es que hubiera habido alguna observación en relación a la identificación de grupos sanguíneos. Con esta misma metodología también podemos realizar la detección de anticuerpos irregulares. Se utiliza un panel selector, es decir, que tiene todas las diferentes variedades de los sistemas eritrocitarios, diferentes, por eso dice acá, es la investigación de anticuerpos contra diferentes sistemas a la ABO, es decir, estamos hablando del DAFI, el KEL, el MNS, y en caso nos salga positivo a este primer screening con panel, pues deberíamos realizar la identificación final de cuál es efectivamente el sistema que estaría involucrado en esta potencial respuesta inmune. Para eso también dentro del banco de sangre y previamente a la transfusión vamos a realizar las pruebas cruzadas. Hablamos de la prueba cruzada mayor, donde enfrentamos hematíes del paquete globular que voy a dar con el suero del paciente. Y lo que voy a buscar es la presencia de aglutinación o de hemólisis. Y la prueba cruzada menor es a la inversa, enfrento hematíes del paciente con el suero o plasma del donante. Es una serie de pasos de incubación, de centrifugación, donde básicamente voy a evaluar aglutinación o hemólisis, que va a determinar si es incompatible o compatible. Estas son las tarjetas que les mencionaba. Tenemos para la determinación de cada uno de los grupos, que incluso tienen la coloración del antisuero que se utiliza convencionalmente. Si es que se va a dar la reacción de aglutinación, vemos que este entramado, vamos a dar la reacción acá. Si se da la reacción de aglutinación, esta va a quedar atrapada en la red de perlas de gel y no va a descender. En cambio, si no hay aglutinación, desciende y se va hasta el fondo de la copita. Y podemos tener diferentes niveles de reacción, desde una reacción nula, como les digo, en el fondo de la copita, una reacción débil, una 2 cruces, 3 cruces y una 4 cruces, que es franca reacción. Entonces, por ejemplo, acá hemos colocado antisuero A, las células aparentemente no tienen antígeno A y caen de frente hasta el fondo del pocillito. En este caso, le coloco el antisuero B y aglutina. Quiere decir que estas células tienen antígeno B. Okay. Igualmente acá, le coloco un anti-D. Si aglutina, quiere decir que tiene un D positivo. Entonces acá vendría a ser un BRH positivo. Aglutina acá, tiene ambos antígenos, es un AB, y en este caso no aglutina, es un AB negativo, el grupo más infrecuente de todos. Vemos que estas mismas tarjetas, esta misma metodología se puede utilizar para los otros sistemas los otros fenotipos del RH. Tenemos el C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, tenemos el EL, y generalmente traen también un pocillo de control. Tenemos para todos los sistemas el M, el N, el S, el DAFI, y vamos valorando la reacción, ¿no? 4 cruces cuando el entramado es franco, 3 cruces cuando vemos así algo que va cayendo, pero básicamente a partir de la primera reacción, pues podemos indicar que está contraindicada la transfusión. Y estos son los diferentes antisueros que existen contra el DAFI, contra el S, etc. Bien, hasta ahí las diferentes pruebas y estudios que se realizan en banco de sangre, que van a ser como un preludio para el acto principal, que es la medicina transfusional. Básicamente va a considerar todo el proceso de captación, evaluación, extracción de sangre a los donantes. Seguro muchos de ustedes han sido donantes alguna vez y es una práctica que felicito. Recuerden que un paciente
una mujer puede donar hasta 3 veces al año y un varón hasta 4 veces al año, si somos sanitos, y es una buena práctica. Se realiza una evaluación física bastante sencilla. El paciente debe ser mayor de edad, generalmente si es menor de edad debe tener permiso del padre o apoderado. Algunos bancos amplían el rango para donantes hasta 60 años y esto va a raíz de que obviamente a pacientes con mayor edad, pues mayor presencia de algunas comorbilidades que podrían contraindicar la donación exitosa. Sin embargo, mucho va a depender de la evaluación que hagamos durante la entrevista, ¿no? Generalmente la evaluación del donante pues la realiza el médico o la realiza el personal médico que apoya. Va a depender del tipo de banco, hay bancos tipo 1, tipo 2, ¿no? El peso básicamente va a estar en relación a la talla. Existe una tablita que me va a indicar en relación también al volumen máximo, que es el que puedo extraer. Pues sabemos que el volumen máximo a extraer es 450 mililitros y este volumen está estandarizado. No es que, tú eres más chiquito, entonces te saco 200 ml. No, todo se le saca 450. Va a depender también de la presión arterial, frecuencia cardíaca y valores de hematocrito. Este sí es un dato importante, porque ¿qué tal si la paciente, la donante llega con 10.5 de hemoglobina? Digo, bueno, se le ve chaposita, ¿no? Pero la dejo en 9.5, si le quito 450 mililitros, entonces en vez de hacerle un bien, o más bien evitar hacer un daño, no la estaría ayudando. Debería más bien, al identificar estos valores de una anemia leve, debería recomendarle, señora, por favor, vaya a comer sangrecita todos los días, vaya a su consulta con hematología y nos vemos en 6 meses. Luego se realiza una entrevista que básicamente es orientar las preguntas hacia algunos antecedentes o factores de riesgo. Pueden ser viajes recientes, cirugías, infecciones, antecedentes familiares, eh, antecedentes de conducta sexual, de repente comportamientos de riesgo como consumo de drogas, etcétera, ¿no? Y básicamente, si toda esa información está correcta, todo está ok, se pasa a la extracción de una unidad. Esta unidad de sangre total, vemos que es un proceso que suele demorar entre 15 a 20 minutos, sin embargo, se le recomienda al paciente también que permanezca este mismo tiempo en reposo, sobre todo para esperar que de manera natural el cuerpo compense esta pérdida que ha habido de una manera relativamente rápida y no genere ninguna reacción vasovagal al momento de que se movilice. Posteriormente de obtener la sangre total, vamos a realizar un primer ciclo de centrifugación. No sé si han visto las centrífugas en el laboratorio donde colocamos los tubitos. Existen centrífugas grandísimas donde incluso entra esta bolsa de sangre. Y vamos a tener que por gradiente de peso de los diferentes componentes de la sangre total, vamos a tener vamos a decantar los glóbulos rojos en la parte de la base. Tenemos un Buffy coat o una capa de fina de leucocitos y el plasma en la parte superior. ¿Por qué hablamos de plasma? Porque las bolsas de sangre tienen un componente complementario, que es un anticoagulante enriquecido, que permite prolongar la viabilidad de los hematíes. Entonces, luego de una primera centrifugación, tenemos nuestro concentrado de hematíes, nuestro plasma rico en plaquetas. Posteriormente podemos hacer otras actividades y lo podemos convertir pues, en plasma 24 horas, en plasma congelado, en concentrado plaquetario, y del plasma fresco congelado podemos sacar diferentes productos. El crioprecipitado rico en factores, tenemos la albúmina, las globulinas y los concentrados de factores de coagulación. En el Perú me parece que no tenemos ninguna fábrica, ¿no? Ninguna
producción local de hemoderivados. Generalmente estos requieren de una implementación bastante onerosa, pero que creo yo que en algún momento el Estado seguro se va a poner las pilas de poder tener producción local de hemoderivados. Lo único que conlleva y obliga es tener a una cantidad de donantes fidelizados, que sé que eventualmente pues de los cuales eventualmente vamos a poder contar con su plasma fresco. ¿Cómo es que se da el procesamiento de esta unidad de sangre? Vamos a realizar el fraccionamiento, esos 450 mililitros, que es lo que extraemos, que es de manera estandarizada para el tamaño de la bolsa, que es una bolsa cuádruple y que tiene una cantidad también estandarizada de anticoagulante enriquecido. Vamos a poder extraer un paquete globular, un concentrado plaquetario, un plasma fresco congelado o un crioprecipitado. Es o este o este. Entonces, generalmente, por eso dicen las campañas, cuando donas una unidad, salvas hasta 3 vidas, ¿no? ¿Qué pruebas en inmunohematología, en el área de inmunohematología, le vamos a realizar a esta unidad? Al momento que el paciente dona, le tomamos este paquete de sangre total y aparte vamos a tomar 2 tubitos. Un tubito que va a ir hacia inmunohematología, es decir, un tubito con anticoagulante, donde voy a investigar y voy a verificar el grupo sanguíneo ABO y anticuerpos irregulares, y otro tubito que se va a ir a inmunoserología. Es un área también súper importante, donde de manera normativa vamos a investigar 7 marcadores infecciosos, es decir, patologías que pueden ser transferidas al paciente mediante transfusión sanguínea. Y estos son a la cabeza, tenemos el HIV, el HPV, la hepatitis B, mediante 2 marcadores, el antígeno de superficie y el core, tenemos la hepatitis C, Chagas y sífilis. Y muy pronto, coronavirus. No, mentira. Todavía no se implementó. En algunos casos cuando hubo todo el tema del Zika, del chikungunya, estuvieron mencionando que era posible que en algún momento se amplíe esta lista. Una vez que tenemos todos estos parámetros ok, podemos decir que es una unidad de sangre apta y se libera para utilizar en los pacientes. Entonces, ya habíamos mencionado, tenemos la sangre total, de la cual vamos a realizar una centrifugación. Tenemos el plasma rico en plaquetas, tenemos el concentrado de Matías, ¿en quiénes lo vamos a usar? En pacientes con anemias, leucemias, anemias falciformes, cirugías, trasplantes. Súper importante a todos aquellos que van a ser cirujanos, anestesiólogos, que siempre trabajen con banco de sangre que esté bien estoqueado, que pueda darles la tranquilidad de que si hay alguna emergencia por una pérdida no esperada, incrementada de volumen sanguíneo, pues puedan tener este soporte rápidamente. En cuanto al plasma rico en plaquetas, pues podemos tener el concentrado de plaquetas. Es súper útil en los pacientes con leucemia, con alguna disfunción plaquetaria, en trasplantes, que es donde cae mucho el recuento plaquetario. Podemos tener nuestro plasma fresco congelado, que básicamente va a ser utilizado para reponer factores de coagulación, factores plasmáticos de coagulación, que pues son, a veces algunos están sumidos a consecuencia de sangrados o coagulopatías. Posteriormente del plasma fresco congelado podemos obtener el crioprecipitado. Vamos a obtener factor 8, factor 13, fibrinógeno, Willebrand de este crioprecipitado. Podemos tener también algunos hemoderivados, como los concentrados de algunos factores que son de reposición importante en pacientes hemofílicos. Por ejemplo, en el caso del concentrado de plaquetas, una variación, se le podría decir así, es las plaquetas irradiadas, que vamos a requerir en, por ejemplo, pacientes post-trasplantados donde, siempre voy a extraer en la sangre hematíes, plaquetas, pero también jalar leucocitos.
Pero los leucocitos, como justamente van a participar, los linfocitos van a participar de toda esta activación del sistema inmune, para evitar que haya una posible sensibilización o isoinmunización, vamos a irradiar a las plaquetas. Entonces, ¿qué características tenemos? Tenemos un paquete globular que finalmente de los 450 va a pasar a ser 250 ml y que tienen estos coagulantes de ACD, CDP, citrato fosfato dextrosadenina, es decir, es como un estabilizante e incluso tiene componentes nutritivos, porque recuerden que las células tienen que mantenerse viables, nutridas y en óptimas condiciones. Dependiendo del tipo de anticoagulante, tenemos que el paquete globular puede durar en stock antes de ser utilizado hasta 35, 42 días. Obviamente uno hace que sea un poquito más caro que el otro, y debemos conservar los hematíes siempre en refrigeración. Esto nos suele pasar y nos golpea duro. Cuando llaman de sala de operaciones, urgente, necesitamos 2 paquetes globulares, ya, rapidito. Le dan los paquetes globulares, de los 2, usaron 1, y el 1 lo deja a la intemperie. Termina la guardia y bajan. Esta unidad no la transfundimos. Y la toca y está caliente, porque es un verano con época de fenómeno del niño. Dices, ok, pero lo siento, esta unidad se pierde, y es lamentable, ¿no? Porque tanto que ha costado trabajar, obtener al donante, hacerle todo el procesamiento, hacer todas las pruebas para no utilizarla y desperdiciarla. Por eso hay que ser súper conscientes y responsables. Ustedes, cuando soliciten sus paquetes globulares, sus hemocomponentes, tienen que ser muy responsables con su uso. En el caso de las plaquetas o concentrado plaquetario, tenemos de que cada unidad donada vamos a obtener un concentrado plaquetario. Y acá hay una pequeña equivalencia. 5 concentrados plaquetarios van a formar un pool plaquetario. Es decir, en cada concentrado plaquetario puedo tener alrededor de 10.000 plaquetas. Generalmente de 10.000 en 10.000, pues no voy a subir mucho el recuento de plaquetas. Generalmente los requerimientos transfusionales de plaquetas se hacen en base a esta unidad de pool, donde estaría llegando a 50.000 plaquetas, ¿no? Entonces, 50.000 ya es un número con el que podríamos corregir cierto defecto en el recuento. Es un bastante pequeño, miden de 50 ml, duran hasta 5 días. Ese es algo que juega en contra del stock que se maneja en banco de sangre, porque al ser tan corto, y si no tiene mucha rotación, pues lo perdemos y lo tenemos que descartar. Otra característica es que las plaquetitas tienen que simular que siguen in vivo y requieren estar a temperatura ambiente y en movimiento constante. Entonces hay unas osciladoras que tienen a las plaquetas nadando. Luego tenemos el plasma fresco congelado, que como habíamos mencionado es rico en factores de coagulación y otros hemostáticos. Tiene un volumen aproximado de 250 ml. La podemos conservar a temperaturas bastante bajas, alrededor de los -20. A -20 nos puede durar hasta 6 meses, y a -30 incluso nos puede durar hasta un año. En el caso del crío precipitado, rico en von Willebrand, factor 13, factor 8, fibrinógeno, es decir, en aquellos pacientes con hipofibrinogenemia marcada, ¿no? Aquellos pacientes hepatópatas, generalmente lo utilizamos como rescate, unidades de crío precipitado. Son de volumen bastante reducido, 20 ml, y también se conservan a temperaturas muy, muy bajas, alrededor de -20. ¿Cómo es que vamos a estimar la indicación de los hemocomponentes compatibles? Básicamente debe ser isogrupo, o sea, si soy O, debo recibir un O. En el caso de un A, puedo recibir un A, puedo recibir también un O. Sin embargo, acá tendríamos que preguntarnos si es que en el plasma de estos hematíes que voy a pasar, existe algún anticuerpo que podría ser deleterio contra estas células, ¿no? Ahí hay que valorar mucho
mucho cuánto bien voy a hacer con de repente un pequeño mal, que es a consecuencia de la presencia de estos anticuerpos. Del mismo modo, si soy B, debería recibir del mismo grupo. El AB puede recibir cualquiera. En el caso de las plaquetas, generalmente recibes del isogrupo y también pues recibes de los otros, porque finalmente no voy a enfrentar hematíes, solamente lo que se va a enfrentar acá es el plasma en el que nadan las plaquetas, ¿no? Pero que hay que considerar de que estaríamos inmunizando de repente a este paciente, si es que no investigamos igual de repente otro grupo que no necesariamente es el ABO. En el caso de cuál sería la orden de selección de grupo para la transfusión de plasma, ahora hablamos solamente del plasma, es decir, tenemos que tomar en consideración los anticuerpos presentes. Si es que es un AB, pues le voy a dar a la cabeza un AB. Sin embargo, vemos que es el receptor universal, puede recibir cualquiera. En el caso del grupo O, podemos recibir el O, podemos recibir el A, también, y hay que ir valorando cuál es, de acuerdo de incompatibilidad, cuál es el menos compatible. ¿Y con qué objetivo es que vamos a solicitar o realizar una transfusión? Básicamente para restaurar la capacidad oxigenatoria de transporte de oxígeno a los tejidos, y de estos se encargan pues los hematíes. Básicamente acá hablando de los paquetes globulares, vamos a tener que, de acuerdo a la evaluación clínica que hagamos de diferentes parámetros fisiológicos, donde vamos a evaluar la disponibilidad de oxígeno, ya sea por función cardiovascular, el gasto cardíaco, el ritmo cardíaco, por ventilación, cómo está la presión arterial de CO2, cómo se está dando el consumo o aporte de oxígeno, cómo está la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, la curva de disociación, los valores de hemoglobina, hematocrito, la curva de oximoglobina, ¿sí? ¿Y qué indicaciones se manejan con mayor frecuencia al momento de indicar una transfusión en un adulto? Generalmente, la oxigenación tisular va a estar garantizada con valores de hemoglobina por encima de 7, con volemia normal y sin otros riesgos. Es decir, una anemia crónica, pues 7 puede estar tranquila. Sin embargo, ¿qué pasa si estamos frente a un cuadro de una anemia aguda hemorrágica? Tenemos que acá la valoración clínica del grado del volumen de esta pérdida sanguínea es más importante incluso que el valor determinado de hemoglobina hematocrito. Y es que, pues el cirujano con el anestesiólogo son los que tienen ahí el volumen aproximado que han perdido, ¿no? Y de acuerdo a eso se debe estimar el volumen también que debo reponer. Si perdemos alrededor de 1 litro de sangre, esto va a equivaler al 20 o 25% del volumen sanguíneo total. Es decir, ya por debajo de 7 gramos por ciento, vamos a tener manifestaciones clínicas y francas de hipoxia o hipovolemia. En el caso de una anemia crónica, y esto sucede que cuando fracasa el tratamiento específico y tenemos una hemoglobina muy bajita, se han visto pacientes que llegan con 5 de hemoglobina, 4.5, 6 de hemoglobina, caminando tranquilos a la consulta. Hay que valorar mucho el estado cardiopulmonar y con valores tan bajos, valorar el riesgo de alguna enfermedad isquémica cerebral, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para solicitar una transfusión de paquete globular? Uno, la solicitud transfusional, que es muy importante que la llenen completa. Realizar la prueba cruzada, y esto puede tardar entre 1 a 2 horas, porque no nos ha pasado que sacamos 5 unidades para hacerles prueba de compatibilidad y las 5 son incompatibles contra esa muestra. Y tenemos que seguir buscando. Como puede que también a la primera salga compatible, ¿no? Sin embargo, hay que tener estos tiempos. Los glóbulos rojos o el paquete globular ABO compatible versus el suero. En el caso de los neonatos utilizamos suero de la madre.
Vamos a preparar el hemocomponente, podemos incluso atemperarlo. Debemos tener siempre firmado el consentimiento por parte del paciente. Acá entra mucho saber si es que el paciente autoriza. Sabemos que algunas religiones pues no aceptan la transfusión. La entrega y la correcta administración del mismo, es decir, entregar el correcto hemocomponente al paciente correcto, hacerle un seguimiento, una hoja de conducción de la transfusión si es que hay alguna reacción transfusional inmediata, rash, algunos trastornos de lipotimia o trastornos de sensorio, alguna sintomatología agregada. Los inconvenientes que se pueden presentar en estas solicitudes es, por ejemplo, requerimientos innecesarios, lo que les contaba, suspensiones, devoluciones, etcétera, ¿no? Y generalmente las muestras que hemos utilizado para los estudios de pruebas de compatibilidad se conservan aproximadamente una semana, que permite y que es lo máximo que podrían ser viables y que permiten investigar cualquier reacción transfusional que pudiera haber habido. Y esto en base al potencial riesgo antigénico de los hematíes es que vamos a tener reacciones transfusionales inmediatas. Les hablaba incluso de reacciones hemolíticas, una reacción febril hemolítica, reacciones anafilácticas, urticaria, y uno de los más graves es el daño pulmonar agudo asociado a transfusión o por sus siglas TRAE. Tenemos que en una reacción hemolítica aguda, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Puede pasar con fiebre, escalofríos, aumento de dolor, incluso se complementa con una muestra de orina, se hace evaluación de valores de bilirrubina, hay dolor en región lumbar, hay sensación de calor a nivel del acceso venoso que se ha utilizado, puede haber hipotensión o el sangrado incontrolable. Tenemos también las otras reacciones no inmunológicas, tenemos entre estas la sepsis, cuando de repente no ha habido una buena higiene, debemos sí o sí realizarle un hemocultivo, es básico. Pueden participar de bacterias gram negativas, la E. coli, endotoxinas. En las plaquetas generalmente viene asociado por gram positivo, piel, estafilococo epidermidis. Puede haber de las no inmunológicas una insuficiencia cardíaca, una hemólisis no inmune y una embolia o edema pulmonar. ¿Qué otro objetivo tenemos para transfundir? Ya hemos hablado del primer objetivo, que es básicamente asociado al paquete globular. El segundo objetivo es para restaurar la función hemostática. Para eso sabemos cuáles son todos los componentes de la hemostasia primaria, hemostasia secundaria, de las diferentes vías, factores que participan para tener una hemostasia en equilibrio. Tenemos que el componente plaquetario pues va a depender mucho de la integridad del número, del recuento de plaquetas que existen en el paciente. Esto lo valoro con el tiempo de sangría y también tendríamos que valorar la integridad funcional de plaquetas. En cuanto al componente plasmático, tenemos la presencia de los diferentes factores de coagulación, la concentración y el porcentaje de actividad de estos, y lo podemos valorar a través de las diferentes pruebas del perfil de coagulación, como es el TP, TTPA, trombina, fibrinógeno. ¿Cuáles son las indicaciones del concentrado plaquetario? Básicamente, una hemorragia con trombocitopenia, es decir, con valores por debajo de 40.000. Entonces acá no vamos a pedir solamente una bolsita de plaquetas, ¿no? Porque solamente son 10.000. Acá mínimo debo pedir un de plaquetas, que son 50.000, y con lo que lo puedo llevar hasta 90.000, algo más. Si tengo una hemorragia microvascular difusa asociada a CID o a transfusión masiva, y esto es lo que sucede cuando mi paciente pierde mucho volumen, de repente solo se piensa en que debemos reponer glóbulos rojos, pero no, debemos reponer en medida o el equivalente el glóbulo rojo, el
plasma o suero, que si es que no está siendo compensado con soluciones, con cristaloides, y las plaquetas, sobre todo cuando se encuentran en valores por debajo de 50.000. Si es que estamos después de una cirugía cardiopulmonar, no podemos permitirnos valores por debajo de 100.000. Debemos complementar y llevarlo mucho más arriba. Si es que hay una disfunción plaquetaria, es decir, ya sé que por algún trastorno no identificado, de repente es un Glassman o algo, no funciona realmente mis plaquetas, independientemente del tipo de sangría, debería dar un tema de sustitución plaquetaria. En el caso de una púrpura trombocitopénica idiopática, solo si es que existe riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso. De manera profiláctica, como parte de una evaluación prequirúrgica, si es que voy a realizar algún procedimiento y encuentro que mi paciente, si bien no tiene hemorragias, no tiene ninguna otra evidencia de sangrado, y tiene por debajo de 10.000, debería no arriesgarme y llevarlo a un valor más seguro. Si es que ya sé que tiene factores de hiperconsumo, como por ejemplo infecciones, fiebre, drogas, hipertensión, no puedo permitirme valores por debajo de 20.000, ¿no? Si es que voy a hacer una cirugía mayor, un procedimiento invasivo, no me puedo permitir valores menores de 50.000. Y en el caso de cirugías en neurocirugía y en oftalmología, debemos mantener siempre valores por encima de 100.000. Hay que valorar el caso de la disfunción plaquetaria previa a la cirugía. Esta es la evaluación macroscópica de una bolsa de plaquetas. Se ve a trasluz como un remolino y así uno también puede evaluar de manera fácil que las plaquetas están viables, están activas, están vivas, y va a ser útil esa transfusión. En el caso del plasma fresco congelado, su uso está establecido para el PTT, para la púrpura fulminante del recién nacido, y para hacer la reconstitución del concentrado de Matías en las exsanguinotransfusiones de los neonatos. ¿En qué situaciones está indicado? Básicamente en presencia de hemorragia y donde encontramos alteración de las pruebas de coagulación. Y esto se va a dar, por ejemplo, en las transfusiones masivas, en los trasplantes hepáticos, déficit de vitamina K, ya sabemos cuáles son los factores de vitamina K dependientes, la neutralización de los efectos del anticoagulante oral, hemorragias por tratamientos trombolíticos, coagulación intravascular diseminada, cirugía cardíaca, o porque quiero reponer factores de coagulación secundarios al recambio plasmático. En el caso del crioprecipitado, para poder obtener este producto debemos hacer algunos pasos diferentes. Todo parte del plasma fresco congelado. Voy a descongelarlo, pero vemos que no lo descongelamos por completo, lo tenemos a 4 grados centígrados, es decir, de congelarlo lo pasamos a refrigerar a 4. Luego tenemos que centrifugar, eliminamos el excedente de plasma, va a quedar un pequeño conchito que va a ser el precipitado y este lo congelamos nuevamente, por eso se llama crioprecipitado. Y este va a estar indicado principalmente en sangrado microvascular por causa de que de deficiencia de fibrinógeno, bueno, está por debajo de 100 en adultos y debajo de 300 en gestantes. En sangrado o procedimientos invasivos de pacientes donde yo sé que hay enfermo con Willebrand, donde hay deficiencia de fibrinógeno, deficiencia de factor 13, hemofilia, porque va a ser muy rico en estos factores. Asimismo, cuando quiero realizar una corrección por fibrinolisis terapéutica. ¿Qué consideraciones vamos a tener para estos últimos hemocomponentes que hemos mencionado, tanto las plaquetas, como el plasma fresco, como el frío precipitado? Del mismo modo, necesitamos la solicitud transfusional. En este caso no necesitamos hacer prueba previa, bastaría con saber el grupo bien identificado. Vamos a preparar el hemocomponente aviocompatible, casi la entrega es inmediata, la administración también. Debe existir, no nos olvidemos, el consentimiento informado.
realizar del mismo modo la hoja de conducción y también hay los mismos problemas, que a veces se suspende la utilización y descongelo un plasma fresco congelado, porque literal hay que meterlo a baño María, ya no lo puedo volver a congelar. O se usa, o se usa, o se bota. Hay que también tomar en consideración que existe un potencial antigénico en los otros componentes, no solamente en el componente del paquete globular. Tenemos que las plaquetas, así como los grupos sanguíneos, tienen también expresados los grupos, tanto de la BO como de Lewis, del grupo Lewis, tienen antígenos específicos, el HPA del 1 al 10, y tenemos antígenos HLA clase 1. En el caso de todos estos, van acompañados de plasma que podrían cargar con leucocitos, potenciales neutrófilos, pues que pueden condicionarse como antígenos específicos y antígenos de clase 1. Y en el plasma, pues vamos a encontrar numerosas proteínas plasmáticas, proteínas antigénicas. Y aquí les voy a dejar dos conceptos que son súper importantes que los tengan claro. La transfusión humana, sus componentes y derivados con fines terapéuticos van a constituir un acto médico. Es un acto médico en el que debemos atribuirle gran responsabilidad, que debemos llevarlo a cabo únicamente después de haber valorado de manera racional y específica que la patología que tiene mi paciente se puede tratar únicamente con una transfusión. Debemos evaluar los beneficios y los riesgos potenciales, transfundiendo estrictamente solo lo necesario. ¿Por qué? Porque la transfusión más segura es la que no se realiza. Bien, y para cerrar, recordarles que los 14 de junio son los días del donante voluntario de sangre. Seguro ya pasó, pero que no pase la oportunidad de que puedan ir a donar al banco de sangre. Listo. Bien, chicos. Ha sido un gusto. Esta sesión se ha sido algo maratónica, pero estamos dentro de la hora. Así que avancen con sus trabajos y nos vemos con el grupo 2 en la presentación de trabajos finales. Hasta este tema, creo que al doctor Guillén le falta un tema más, o creo que ya terminó también las teorías. Así que, nada, felicidades. He visto muy buenas notas en los dos primeros exámenes. Sin embargo, no se confíen que nos la cobramos en este tercer examen. Listo. Que estén bien, cuídense mucho.